Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video de análisis semanal del mercado Forex. Vamos a analizar un poco qué nos trae el mercado para esta semana, qué tipo de oportunidades, qué tipo de opciones vemos según nuestra estrategia que pueden ser aprovechadas en el transcurso de esta semana. Estamos haciendo este video el día 16 de marzo del año 2021, así que entremos en materia. Muy bien chicos, antes de empezar con el tema del video, ustedes saben que normalmente lo que hacemos es hacer un análisis del fundamental de las noticias y luego pasar al tema gráfico, analizar un poco las tendencias que nos trae el tema de los gráficos, de las velas japonesas que solemos interpretar para poder tomar posiciones dentro de la operativa. Pero antes de iniciar, quiero invitarlos primero a que se suscriban al canal si no lo han hecho hasta este momento. Segundo, que sepan que tienen a su disposición un canal de Telegram donde compartimos de manera más habitual el tipo de operativa que vamos tomando en el día a día. ¿Por qué? Porque ese formato nos permite de una manera más inmediata poder compartir los setups, las configuraciones que creemos se van dando en el transcurso del tiempo. Nuestro tipo de inversión es un tipo de inversión de mediano corto plazo que suele tener operaciones abiertas 3 días, 4 días o en el que solemos esperar a que alguna configuración se dé específicamente en el transcurso de 2 o 3 velas de 4 horas o de un día. Por lo tanto, en ese formato tenemos la capacidad de poderlo, cuando se genere esa operativa, ese setup específicamente, poderlo compartir de manera inmediata. No son señales de inversión, ojo con eso, no es ninguna recomendación, es sencillamente nuestra observación del mercado, nuestro análisis, nuestra visión de lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder, y ya cada uno sacará sus conclusiones. Y por último, recuerden, cualquier duda, pregunta, sugerencia, insulto, lo que quieran, menos spam, pueden dejarlo en la casilla de los comentarios en la parte de abajo, que con todo el gusto del mundo lo vamos a estar respondiendo en cuanto sea posible. Sin alargarme mucho más, nada, recuerden seguirnos en redes sociales y vamos a empezar con el análisis fundamental que hacemos siempre que hacemos este tipo de videos. Lo primero, normalmente ya saben, suelo utilizar, voy a compartirles la pantalla por aquí. Ya saben que suelo utilizar el portal o la página web de investing.com para hacer el análisis del calendario económico para esta semana. Sin embargo, como siempre les digo, hay muchas más plataformas en las cuales pueden hacer el mismo análisis, con exactamente la misma publicación, a la misma hora, el mismo tipo de noticia. ¿Qué suele cambiar? A veces una página, un editor de alguna página web, le da de pronto una calificación de mayor importancia a una noticia que a otra. Pero pasa muy poco, es muy poco frecuente que eso suceda. Entonces la diferencia es muy poca entre una cosa y otra. Tienen Forex Factory, tienen dailyfx.com, tienen Investing, ¿qué más tienen por ahí? Digamos que esas son las más tradicionales, las que yo por lo menos más suelo utilizar o más suelo consultar. Eso no quiere decir que no haya más, deben haber 500.000, pero en las que yo me enfoco. Tampoco nos podemos volver locos con 500.000 plataformas. Haciendo un análisis por encima, yo ya había revisado esto un poco, me gusta hacer una especie de filtro para no traer de pronto información que no sea trascendente, que no sea necesaria de compartir. Entonces hago una especie de barrido, de filtro general. Ayer teníamos índice de producción industrial de China, tenemos la publicación de las actas de política del Banco Central Australiano, de la Reserva Australiana. Interesante revisar qué va a suceder con estas cosas. Índice de confianza de Alemania, importante para la zona euro. Recuerden varias cosas con el tema de las noticias o de los fundamentales cuando analizamos estas cosas. El primero es: no se obsesionen con una situación fundamental, no es necesario. Podemos hacer trading aún cuando se están presentando este tipo de cosas y más con el tipo de estrategia que nosotros, digamos, enfocamos nuestra manera de invertir. Porque es una estrategia que, digamos que contempla ya el precio viene descontando o da por descontado ciertas condiciones que difícilmente, ojo con esto, difícilmente, eso no quiere decir que no pueda pasar. Sencillamente, difícilmente, repito lo mismo, se va a presentar un cambio de configuración en el vistazo general de lo que podemos estar esperando del mercado.
Por lo tanto, es muy poco probable que una noticia de estas nos cambie el tipo de análisis que tenemos desarrollado dentro del tema gráfico. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que estar invertido en el momento de la publicación de la noticia puede ser peligroso porque nos puede atrapar en eso que llamamos esas trampas de volatilidad. El mercado de Forex por definición es volátil. De hecho, la volatilidad es buena, nos interesa que haya volatilidad porque ese movimiento al alza, a la baja, hacia un lado, hacia el otro, para donde sea que se mueva el precio, nos permite tomar opciones de mercado de compra o de venta dentro de la posición. Sin embargo, quedarnos atrapados entre esas situaciones pues puede conllevar riesgos. Puede ser a veces beneficioso, pero también puede ser negativo en algunas circunstancias. Dentro de lo que hay, haciendo un análisis muy general de lo macroeconómico, lo realmente, a mi manera de ver, importante, este discurso de las proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional me parece muy interesante. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal Estadounidense, de la Fed. Me parece interesante por varias situaciones. Ya veníamos hablando, de hecho los hemos estado compartiendo en el podcast, la importancia que tiene el desarrollo en la forma en que el mercado estadounidense va a absorber la cantidad de estímulos monetarios que se le han entregado para poder hacerle frente a la crisis generada por la existencia de la pandemia y del coronavirus. Esa situación va a traer como una especie de mezcla, de cóctel de situaciones, de circunstancias que debemos ser muy conscientes de cómo el mercado americano va a poder absorber toda esa liquidez que ha estado inyectando la economía. Por lo tanto, esas proyecciones o esas palabras, esas formas en que se digan las cosas, sí puede crear alguna perspectiva, por lo menos a futuro, de lo que pueda llegar a suceder con el dólar americano, y eso es muy importante. El resto de las cosas que tenemos, digamos, agendadas, sin que pase nada extraordinario, no debería traer ninguna consecuencia más allá de lo normal, más allá de lo que ya podemos deducir que puede llegar a suceder. Sin embargo, estaremos revisando qué va pasando con esas cosas, qué tipo de situaciones se van presentando y cómo podemos hacerle frente a esas configuraciones. El tema de actas de la reunión de política monetaria del Banco Central de Inglaterra, interesante para Europa y para el tema del Brexit en cuanto a consecuencia de lo que se ha estado presentando. Inglaterra ha, digamos, encadenado una serie de situaciones, una de ellas el Brexit y la materialización del Brexit como tal, y la otra pues hacerle frente por supuesto al tema de la pandemia. Entonces el ver cómo se presentan esos estímulos va a ser bastante interesante porque hay que tener en cuenta una situación política. Si a Gran Bretaña le va bien con el tema del Brexit, va a tener muchos más argumentos quienes abogan por la lógica separatista del sentido europeo, porque van a tener un argumento de decir, mira, ese caso de éxito nos sirve, nos funciona y puede llegar a presentarse para todos. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Sin embargo, nada de lo que tenemos por ahora presente puede tener realmente gran influencia en cuanto a cambiar el tipo de análisis que hacemos. Vamos a entrar al tema gráfico, que es la parte más densa, más larga de este tipo de videos de análisis que hacemos. Muchas de las configuraciones que habíamos generado, que habíamos planteado dentro del análisis de la semana anterior, no llegaron a cumplirse. ¿Qué significa eso? Nosotros hacemos un setup y hacemos una planeación. Decimos, vale, el precio hizo este movimiento y cuando el precio, después de terminar ese movimiento, me genere algún tipo de corrección, una forma en la que yo pueda aprovechar ese movimiento, ya sea al alza o a la baja, voy a tomar una posición. Pero si el precio no genera la corrección suficiente, es decir, no llega a la zona en la que esperamos se vuelva atractivo para entrar a comprar o a vender, pues nos deja sin opciones de entrar en el mercado. No vamos a perseguir el precio, por lo cual es absurdo, si no llega a esas zonas, pues empezar a comprar o a vender. Habíamos hablado la semana anterior de la posibilidad de que el dólar australiano sobre el dólar canadiense, después de haber hecho este movimiento a la baja, de haber roto esta tendencia alcista, empezar un movimiento bajista. Pero necesitábamos, para poder tomar algún tipo de oportunidad en ese sentido, poder ver que el precio llegara a esta zona, a este rectángulo que tenemos aquí marcado. Sin embargo, como pueden ver, el precio se detuvo en esta zona, generó ahí un punto de resistencia en esa zona la que había utilizado como soporte antes, y después de haberlo roto, se devuelve, lo utiliza como resistencia y vuelve a caer, lo cual es bastante interesante, pero nos deja a nosotros sin la posibilidad de tomar entrada en ese sentido. Luego, vamos a ver
Vamos a ir revisando lo que tenemos opciones. Esto, la próxima forma de tomar algún tipo de entrada es que esto me haga un bajo ahora más bajo, que se supone que es este toque en el menos 27, pero hasta que no tengamos retorno a las zonas que nos interesan, pues no es atractivo para invertir. El dólar australiano versus el franco suizo. Aquí viene una situación. Yo creo que lo había publicado en un video de YouTube hace ya unas semanas, de esos traders Superman, los traders que nunca pierden o que en todas las oportunidades entraron. Esos traders que te dicen, no, es que yo, pues como yo soy un genio, yo compré aquí, yo compré aquí, yo compré aquí, yo compré aquí, entonces vendí por aquí y me salí pues de todas las posiciones super mega ganador. Cuando la verdad es que eso, uno, es estadísticamente absurdo que lo puedas hacer, y segundo, pues es mentira porque las cosas en el trading pasan por algo y tienen un sentido. Entonces, en esta situación, ¿a qué me quiero referir? Nosotros estábamos esperando que el precio en esta zona, en estos niveles, cuando el precio inició este movimiento alcista, hizo una corrección, y siempre les he dicho que esperamos que se dé un rompimiento de la línea de tendencia de H4 o H1, que en este caso era bajista. Una vez se genera ese rompimiento de esa línea de tendencia de los marcos menores, esperamos un retroceso. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay retroceso, pues no tomamos entrada. Y como no hay retroceso, válido para nuestra operativa, pues sencillamente no tomamos entrada. Entonces, aquí la observación se cumplió, pero las condiciones de la entrada no se cumplieron. Esperábamos que el precio hiciera este movimiento, tuviese la corrección y volviese a subir, y lo hizo. Pero no nos dio en ningún momento una corrección suficiente para poder tomar una entrada en compra. Momento de café. Continuamos. Entonces, una vez llegado a esos niveles, sencillamente ¿qué hacemos? El precio no nos dio entrada, sencillamente no nos permitió tomar la entrada y aprovechar ese movimiento alcista. La observación se da, la observación se genera, se crea, hace todo el movimiento tal cual lo que habíamos estado esperando, pero no nos permite entrar en el mercado. Por lo tanto, la observación está ahí, la pueden ir a ver en el análisis que hicimos la semana anterior, se cumple, pero no nos dio entrada. Dólar australiano versus yen japonés, la misma situación, la misma historia. Hemos hecho una línea de tendencia incluso más alta, que al parecer podría haber sido rota, pero miren que el precio se detiene en el 91% del Fibonacci y genera un movimiento alcista. ¿Qué pasa? En este movimiento alcista, en este último corrido, miren que si vamos al marco de 4 horas se puede incluso apreciar mejor. En este último recorrido, aquí esperábamos un retroceso que generara por lo menos al 61 o al 78 de ese nivel. No lo hace y continúa subiendo. La misma situación del australiano franco. Australiano neozelandés, volvamos al marco diario y miren lo siguiente. Aquí quiero que vean algo muy especial. En el marco diario, el precio toma un movimiento alcista que habíamos aquí trazado la semana anterior. En ese movimiento alcista, el precio logra llegar hasta estas zonas, como lo había generado el movimiento de caída. Cuando genera movimiento de caída, miren que llega hasta el 100%. Para mí, ojo, según mi estrategia, este tipo de lógicas invalidan el movimiento alcista por varias razones. Uno, no sabemos y no tenemos forma de anticipar un poco la línea de tendencia. ¿Eso qué significa? Que si yo, voy a tomar aquí un ejemplo, si yo tomo este movimiento desde la zona en la que venía, vamos a suponer que lo tomo en este lugar, que no es la forma en la que yo lo tenía planteado, porque lo estábamos generando más atrás. Es decir, borremos esto y vamos a hacerla. Este movimiento lo habíamos planteado más primero en esta zona, luego hicimos otra línea de tendencia tomando en cuenta este nuevo mínimo y luego este mínimo de aquí. Entonces la zona se volvía a atractivar en estos niveles, pero entonces ya la corrida del precio ya no era tan limpia, ya no era tan atractiva para poder entrar. ¿Me entienden? Había mucho ruido alrededor de la entrada. Por lo tanto, decir que yo iba a aprovechar esa entrada era una mentira. Sin embargo, si hubiese llegado a aprovechar una entrada, lo hubiese aprovechado en esta primera vela roja que generó en este movimiento, esperando que el retroceso se diera hasta esa parte de abajo. Pero miren, sin embargo, que cuando hacemos ese Fibonacci en esa zona, el precio después de hacer esto viene hasta el menos 27 y cuando llega a ese nivel invalida nuestra operación o nuestra observación inicial. Por lo tanto, no se puede, no funciona, no es sano, no nos permite tomar una entrada y esa operación no funcionó. Pero no funcionó, ¿por qué? Porque la invalidamos antes de que siquiera llegue a cumplirse.
Entonces no hay operación, no entramos, no pasa absolutamente nada, pero es el tipo de observación que es interesante, pero cuando genera tanto ruido deja de ser atractivo para todos. Dólar australiano versus el dólar americano. Esta es una operación muy interesante por muchas situaciones. Vamos a volver a hacer el recorrido de esto. Precio bajista, rompe esta línea de tendencia y en ese rompimiento estábamos esperando una corrección. Yo había esperado una primer corrección en este primer momento en estos niveles del 61 y del 78 de esa primera caída. Es decir, yo estaba esperando una corrección que viniera hasta estas zonas de aquí, entre esta zona y esta zona. Miren que el precio no logra llegar hasta ese nivel, no logra llegar hasta esa zona, y cuando genera nuevamente un bajo más bajo, entonces hacemos el mismo proceso que acabamos de hacer, pero entonces en esos niveles, en esos nuevos niveles. Entonces vamos a quitar esto y hacemos el mismo Fibonacci de alto a bajo, esa zona perfecta, y hacemos el Fibonacci y miren dónde viene el precio a reaccionar. En el 78.6 exacto, viene hasta esa zona del precio, se encuentra con un precio muy interesante del 0.78, es un precio muy atractivo en este nivel, rompimiento bajista, retroceso, y esperamos que el precio continúe cayendo. Cuando hacemos este análisis más corto, aquí pueden pasar dos cosas. Lo primero es, miren que el precio hace el bajo más bajo y me genera el retroceso nuevamente. Posibilidad de entrada. El retroceso se da ¿dónde? Perdón que borré esto. El retroceso se da ¿dónde? Si alargamos esto, este Fibonacci, miren que el retroceso viene al 78.6, inicia el movimiento y aquí hubiese tocado el profit en el menos 27. Por lo tanto, todo este tipo de lógicas son muy atractivas si empezamos a leer el mercado de manera adecuada, de manera correcta. Euro australiano, para mí muy alejado ya de la zona, miren que vino a buscar el 78 y el precio continuó el movimiento bajista. Euro con el dólar canadiense, muy alejado de la zona, la línea de tendencia está muy lejos. Esta separación no me gusta porque el precio puede en cualquier momento girar a buscar nuevamente un toque sobre esa línea de tendencia, por lo cual no es atractivo. Euro franco, la misma situación, está demasiado lejos, muy lejos de todas las zonas, no es atractivo precisamente por eso. Euro libra ya nos había dado la primera entrada, estábamos esperando el retroceso, miren que viene a buscar esa zona del 78, impacta y vuelve a caer. Todas estas observaciones las habíamos hecho en el análisis anterior, por eso es muy interesante que vayan a verlo para que podamos seguir aprendiendo sobre ese tipo de cosas en la marcha. Luego el euro yen, la misma situación, movimiento muy vertical al alza. Miren que aquí habíamos generado una especie de zonas en las que nos podría interesar algún tipo de movimiento. El precio no ha ido a buscar esos niveles, no nos interesa por ahora la entrada. Euro neozelandés, misma situación, poco que añadir, poco que agregar, sin mucho interés. Euro versus el dólar americano, este activo me encanta porque lo hemos analizado de muchas maneras, de muchas formas, nos da muy buenas entradas, muy buenos pips, es bastante atractivo para operar con nuestra estrategia, así que es bastante interesante. ¿Qué estamos esperando? Que se meta en zona. ¿Que se meta en zona de qué? En zona de compra, de venta en este caso. ¿Qué zona? En estos niveles. Entre los 121 y 120. En esos niveles donde me genere el giro en gráficos más pequeños, en temporalidades menores, va a ser muy atractivo poder tomar una venta en esos niveles. Solo y exclusivamente en esos niveles. ¿Qué necesitamos? Que llegue primero allí, porque todavía no lo ha hecho. Así que viene con intenciones de quererse vender, pero todavía debemos llegar a esos niveles. Aún no ha llegado, así que todavía es una posibilidad bastante atractiva para operar. Libra australiano, una operación que se vuelve interesante por varias situaciones. Miren que el precio aquí explota al alza, el retroceso se da sobre el 61.8, el movimiento se vuelve alcista nuevamente y aquí está generando un movimiento bajista. Puede venir a hacernos otro movimiento aquí. ¿Qué haría yo en este caso? Mover este Fibonacci hasta aquí. Miren que si el 78.6
de este Fibonacci coincide con esa línea de tendencia, puede ser una zona muy interesante para entrar a comprar. En el 1.78, ¿qué podríamos tener ahí? Vamos a buscarla. Vamos a verlo aquí. Es que tengo aquí unas... Vale. En esta zona, en 1.78... 1.7880 podría ser, 1.7880 puede ser una buena zona en la que podríamos entrar a comprar. Me gusta como zona. Sin embargo, como todo, esperamos el cambio de estructura en marcos menores. Hasta que no lleguemos a ese cambio de estructura, todavía la operación no es ejecutable, pero está muy interesante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner aquí una alertita para que nos busque o nos muestre si tenemos la opción y si estamos despiertos, por supuesto, porque si no, pues no podemos hacer nada al respecto. Libra versus el dólar canadiense, lo habíamos analizado también la semana anterior. Estamos ya muy lejos de esa zona, ha roto todas las lógicas de líneas de tendencia que teníamos puestas, y como es así, pues sencillamente nos salimos. ¿Y qué esperamos? Un retroceso nuevo en donde, cuando termine de hacer este movimiento bajista, pero este movimiento pues todavía no ha terminado, y lo ponemos aquí porque es la última vela que se está formando, pero todavía el proceso no ha terminado, puede devolverse y continuar bajando. Dólar CAD contra el yen japonés, la misma historia. El franco, la libra esterlina versus el franco suizo, la misma situación, un movimiento muy extendido que no nos permite tomar ningún tipo de posición, por lo tanto no vamos a desgastarnos. Libra versus el yen japonés, la misma situación. Quito todas estas cosas porque no tenemos nada que analizar ahí, es un tema de cuando se dé el retroceso. Hay traders que tienen estrategias de scalping o de entradas más constantes, o que entran 20 veces, que en una vela diaria han hecho 10 operaciones. Me parece perfecto, mientras te funcione, pues genial, espectacular para ti. Nosotros no, así que pues ya está, no nos desgastamos en ese tipo de cosas. Esto puede ser un marco diario, podemos tener algún tipo de movimiento bajista, pero hasta que no llegue a esa línea de tendencia, para mí no es atractivo aún. Podríamos ver un retroceso de esta parte, de este último movimiento, y buscar un movimiento alcista en esa zona. Libra dólar, muy interesante por muchas situaciones. Miren cómo el precio aquí en esta zona reacciona bastante bien, 61.8, me coincide con la línea de tendencia de largo plazo que tenía trazada desde atrás, y se vuelve muy atractivo. ¿Qué hacemos ahora? Nuevamente la misma situación. Precio bajo, precio más alto de esta corrida. Venimos a esta zona, alargamos un poco el FIBO para que nos dé mejor visión, y vamos a venir a H4. Y miren cómo en H4 esta zona del 78.6 me parece muy interesante, muy interesante. Además que tiene una línea, miren que cuando colocamos el gráfico de líneas, este punto bajo y este punto alto coinciden en esa zona en la que el precio podría venir a buscar esos niveles. Podríamos buscar una entrada en 1.3850. Sí, 1.3850 me gusta bastante. Puede ser una buena opción de compra en esos niveles, con el stop por debajo del nivel del 91. Podríamos colocar en el nivel del 100 del Fibonacci de 4 horas. Me parece muy atractiva esa operación, esa posibilidad de entrada. Vamos a dejar aquí una alarma nuevamente para que nos informe cuando llegue el precio a esas zonas. Vamos aquí, y cuando quede la lineecita amarilla lo ponemos aquí, 1.3850. Vamos a dejarlo aquí, 1.3850. Muy bien, cuando el precio llegue a esa zona, TradingView nos avisa y venimos a revisar qué tal está la situación. Los dólares neozelandeses hace bastante tiempo que no los operamos porque no nos han estado dando mucho juego, digámoslo así. Se demoran demasiado para tomar una operación. Hacemos el análisis, pero poco o nada. En materia de índices, ya saben lo que pienso. Yo hace mucho tiempo dejé de invertir en índices porque me parece que el mercado accionario en general hace un buen tiempo se desconectó de la realidad económica empresarial y ahora es sencillamente un juego especulativo. Eso no nos permite hacer análisis conscientes de lo que puede llegar a suceder. El precio hace un poco lo que le sale de las narices a quien esté en ese momento con ganas de comprar o de vender, o quien tenga liquidez. Por lo tanto, en lo personal, pues el Standard & Poor's me parece que es una tendencia alcista muy fuerte, muy prolongada, muy
sobrecalentada, lo habíamos colocado en el título del video de la semana anterior, porque es un cóctel de crisis, es un cóctel de superinflación, es un cóctel de una cantidad de situaciones que se va a llevar muchas cosas. Esto cada vez se angosta más, el movimiento bajista intenta llegar a generar casi que el mismo bajo del anterior, no lo logra, pero ahora se genera nuevamente un movimiento alcista, rompiendo nuevamente esta estructura bajista. Veremos incluso máximos de los 4.000 puntos, 4.020 puntos, creo yo, y luego otra vez un movimiento bajista hasta que se rompa esa estructura alcista que traemos, que no espero o no creo que vaya a suceder en el corto plazo. Así que mantener con cuidado esa situación. Miren el dólar CAD, si vamos al gráfico diario, está ya muy lejos de esa línea de tendencia. ¿Qué vamos a esperar? Nuevamente Fibonacci, punto alto, punto bajo, incluso podemos tomar este punto, esperar el retroceso y llegar a vender. Pero hasta que eso no suceda, no hacemos absolutamente nada. Dólar franco, la misma situación en un sentido contrario, un movimiento alcista muy prolongado, esperamos retroceso. En el caso del dólar versus el peso colombiano, las personas que nos ven desde Colombia, ya lo hemos estado hablando en 2 o 3 análisis anteriores, habíamos puesto este nivel como un nivel objetivo al que el precio podría haber llegado. Miren que se queda justo en el mínimo anterior que habíamos tenido después de esa ruptura bajista tan fuerte, que fue de los 3.680 pesos colombianos por dólar. Por lo tanto, el precio llegó a ese nivel, empieza a caer y ahora estamos esperando a ver si crea o no una nueva estructura bajista. Aquí parece haber creado un bajo más bajo que este anterior, así que podría ser un movimiento aquí, un retroceso y continuar una caída. Puede ser una observación. A mí me parece que todavía la tendencia en el largo plazo, cuando digo largo plazo me refiero desde el marzo del 2020, sigue siendo bajista. Por ahora no tenemos razones para pensar que vaya a ser al contrario. Dólar americano versus el yen, la misma situación, un movimiento prolongado alcista muy fuerte que no nos permite tomar entrada, esperamos un retroceso y hasta que se genere, esperamos. El barril de petróleo, el WTI, en unos precios absurdos, llegando a los $65 por barril, una cosa totalmente injustificada más allá de la especulación que hay con la recuperación económica a raíz de la implementación del programa de vacunación en el mundo. Sin embargo, los niveles de oferta y demanda siguen siendo desequilibrados en todo sentido y no debería mantener ese movimiento alcista tan prolongado. Miren que tenemos máximos similares a zonas del año, de esto lo hablamos un poco en el podcast de esta semana, a los años 2019 y 2020, máximos que fueron como los techos en los que el precio se detuvo. Tuvimos una caída hasta los menos 40 durante el tiempo pandemia. Miren todo el rango de recorrido que tuvo el precio, que es muy atractivo, todo este rango de movimiento que tuvo el precio, que llegó hasta los menos $40 por barril, es una cosa absurda. Y ahora tiene una recuperación espectacular a $65 por barril, nuevamente bajo la perspectiva de recuperación económica y la posibilidad de un incremento en la demanda otra vez de petróleo de parte de las economías. Vamos a ver el tema del oro. Esto hay un dato bastante curioso que vamos a analizar en el podcast sobre una noticia que hay sobre el gobierno de Polonia. Al parecer quieren comprar o quieren, reabastecerse de oro. Quieren lograr tener unas reservas en oro cercanas al 20% de su Producto Interno Bruto, para lo cual ya han hecho bastantes adquisiciones que pueden ser muy interesantes en el tema del oro y la visión del oro como activo refugio. Lo analizamos en el podcast, no se lo pierdan, lo pueden buscar en Shopify, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Anchor, ¿vale? Lo tienen ahí. Miren que estamos en una especie de canal bajista que se vuelve atractivo. En ese sentido, solamente buscamos ventas y para poder buscar ventas yo esperaría un retroceso cercano a esa línea de tendencia de la parte superior del canal bajista y buscaría vender nuevamente. Índices nuevamente, el Dow Jones Industrial, nuevos máximos, nuevos máximos, nuevos máximos. La pregunta siempre es, ¿hasta cuándo? ¿Esto va a ser ilimitado? ¿Va a seguir creciendo hasta siempre? ¿Siempre va a haber alguien que va a querer comprar algo tan caro? No lo sé. Esperemos a ver hasta cuándo llega esta fiebre de la liquidez y de no saber qué hacer con el dinero. Hay una noticia que nunca pude confirmar, que me parece muy interesante, sobre un banco que no estoy seguro si es JP Morgan o
bueno, puede ser JP Morgan o Morgan Chase o alguno de estos bancos americanos que le había pedido literalmente a sus clientes que no les llevaran más dinero en efectivo, más liquidez, que no querían más liquidez, o sea, les estaba sancionando por llevar dinero en efectivo. ¿Sancionando en qué sentido? Cobrándoles alguna mayor comisión, haciendo alguna cosa así. Nunca pude confirmar la noticia, sin embargo vi varios medios que hablaron del tema, pero es que no son medios muy fiables, entonces pues, pero sería muy interesante ver el efecto del tema del exceso de liquidez para el sector bancario, qué tipo de cosas positivas y negativas puede traer. Y los francos, franco-yen y el dólar canadiense versus el franco, no sé por qué tengo esto por acá abajo, vamos a reacomodarlo, que no sé por qué no me lo reacomoda, además de todo. Pero esas son las observaciones que tenemos para esta semana, el tipo de oportunidades que vemos hasta ahora. Como siempre les he dicho, si tienen alguna pregunta, duda o cualquier tipo de situación que quieran que conversemos, que hablemos al respecto, pues déjenlo en los comentarios que vamos a estarlo comentando. Las observaciones que hacemos aquí nuevamente son absolutamente de carácter académico. Mi intención no es otro a que aprendamos a observar el mercado de manera profesional, con confianza, con un poco de temple, sin pensar que esto es un casino, sin pensar que el trading es una cosa que yo entro, compro y vendo y guau, que soy espectacular y genial porque logro ganar. No eres el mejor por ganar 10 operaciones, ni eres el peor por perder 10 operaciones. Mientras tu sistema, tu plan, tu forma de invertir lo contemplen como una posibilidad, estás en el camino correcto, estás haciendo las cosas bien. Sin embargo, lo equivocado es empezar a invertir o empezar a hacer las cosas sin un plan, sin una estrategia, sin una educación correcta sobre el tema. Espero de todo corazón que este análisis, esta visión del mercado les haya sido de utilidad, de ayuda, que les haya permitido aprender algo nuevo. Esa es la intención todos los días. Recuerden que nos pueden escribir, seguirnos en redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Bueno, ya les he dicho un poco como lo general que tenemos en tema de redes, así que pueden buscarnos. Igual se las dejo los links en la parte de abajo de la descripción del video. Y nada, nos vemos la próxima semana. Nos vemos este jueves en un video sobre los 3 errores más comunes que cometemos las personas cuando empezamos a operar o empezamos a invertir en el tema del trading en general. Trading de acciones, de divisas, de futuros, de Bitcoin, de lo que quieras. Siempre normalmente cometemos ese tipo de errores, así que no se lo pierdan. Suscríbanse para que estén pendientes de ese tipo de contenido y cualquier cosa, cualquier comentario, recuerden, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.